Muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Este es el mes de sarcomas, tejidos, tumores de tejidos blandos. Así es que nuestra plática de hoy va a ser sobre el abordaje y manejo del paciente con sarcoma. Es un tumor muy raro, muy raro. Eh, por lo tanto, el manejo también es complicado y tal vez el mensaje que al final todos queremos dar es que al ser un tumor raro, complicado, su manejo debe igualmente ser manejado por gente con experiencia. Yo creo, siempre se ha dicho que en el manejo de tumores de tejidos blandos, el primer tratamiento va a definir la sobrevida y la calidad de vida de ese paciente. Pareciera un tumor simple de manejar, pero como van a darse cuenta desde la patología hasta el manejo, es un tumor complicado y el paciente merece que se le dé la oportunidad de ser tratado de la mejor manera. Tengo el gusto y el honor de compartir este webinar con amigos. El doctor Miguel Garcés, que es patólogo, no necesita presentación, ha estado con nosotros en muchos webinars. Tenemos también la suerte de tener a la doctora Mariana Núñez, que es de las pocas, creo yo, en Guatemala, tal vez la única especializada en ortopedia oncológica, tanto en Guatemala como en México, y por supuesto la doctora Claudia Cáceres, que igualmente la conoce muy bien, ha estado con nosotros en muchos de estos webinars, que es médico-oncóloga, entrenada en Guatemala y también en México, y su servidor, soy radio-oncólogo, entrenado aquí en Guatemala y también en el exterior, en Inglaterra y en Estados Unidos. Así es que sin dilatar esto más de lo necesario, quisiéramos comenzar. El orden de la presentación es más o menos cómo estaríamos manejando esto, excepto por el radiólogo, que no lo tenemos, pero eso es el diagnóstico de patología, obviamente la evaluación radiológica y luego vendría el manejo quirúrgico, cuál sería el papel de la radioterapia y el papel del tratamiento sistémico. Así es que, por favor, doctor Garcés, si quiere, comenzamos. Muchas gracias, Luis. Me da no tengo cámara porque estoy bloqueado. ¿Ves donde dice Share Screen? Ok, ahora sí. Sí, ahí estamos. Ok. Share. Ahí está, Miguel, ahí vamos. Perfecto. Ahí vamos. Como bien dice el doctor Linares, es un tumor poco común, pero es un tumor que es muy agresivo. Es muy agresivo y necesita un diagnóstico preciso y necesita un tratamiento preciso, un abordaje preciso. Entonces es muy importante conocerlo en sus diversos aspectos. Yo voy a tratar de sintetizar esto. Como les digo, es un tumor complejo, hay muchas variedades, pero tratemos de ponerlo de la manera más sencilla posible. Primero, solo recordando que hay varios tipos de neoplasia. Están los carcinomas, que son todo de origen epitelial. Los sarcomas son tejido conjuntivo. Todos los hematolinfoides, origen médula ósea, todas las leucemias y tejido linfoide por todos los linfomas. Y los tumores del sistema nervioso central son como los cuatro grandes grupos. El sarcoma se va a originar en tejidos blandos, hueso y tejido de sostén de vísceras. ¿Qué tejidos blandos? Bueno, los músculos, los huesos, sistema vascular, tejido adiposo. Es muy importante recordar que las vísceras tienen tejido de sostén, que es tejido conjuntivo. Aquí, por ejemplo, son fibras de músculo liso. Entonces, allí también se originan sarcomas. No solamente los tejidos blandos del cuerpo, sino también los tejidos de sostén de los órganos. Me pareció importante recordar factores de riesgo, porque siempre tenemos que tener presente la posibilidad de la prevención, y en Íntegra se ha insistido mucho en la prevención.
Hay factores medioambientales, aunque no están muy perfectamente estudiados, pero sí hay algunos que no hay duda. Por ejemplo, el amiantos carcinogénicos, herbicidas. La dioxina ocurre en algunos trabajadores expuestos a dioxina. Se utilizó en la guerra de Vietnam y producto de eso muchísimos casos de sarcomas en los vietnamitas después de la guerra y en los norteamericanos que se expusieron. Virus oncogénicos como el virus del herpes 8 en sarcoma de Kaposi. Algo hay de que se sospecha Epstein-Barr y neoplasia de músculo listo. Hay que investigarlo más. Factores inmunológicos como en cualquier neoplasia, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Se considera que ese angiosarcoma que se origina en el linfedema secundario a mastectomía es debido a que hay una pérdida de la vigilancia inmunológica local debido al linfedema que se produce por la mastectomía. Afortunadamente, estas mastectomías radicales ya no se hacen, pero cuando se hacían, sí era muy común ver el angiosarcoma en esta área del linfedema. Luego, factores genéticos, neurofibromatosis, las poliposis anematosa familiar, síndrome de Garner y otros síndromes de cáncer familiar. Estos son los grandes factores de riesgo. ¿Qué tan frecuente es este? Ya lo dijo Luis, doctor Linares, que es muy poco común. Imagínense, en el 2020 en Estados Unidos se estimaron que habían 1.806.590 casos nuevos de cáncer, o sea, incidencia de cáncer era de 1.8 millones y hubo 600,000 defunciones, o sea, que más o menos la tercera parte falleció por cáncer. Los cánceres más comunes son los que aquí están listados, no lo voy a leer, pero sí leo esto: los sarcomas constituyen menos del 1% de todos los tumores malignos, o sea, es un tumor muy poco frecuente. Y por lo poco frecuente también nos exponemos poco al sarcoma y es un tumor que necesitamos estudiarlo con mucha calma y mucha precisión. No pude abstenerme de poner esto, no tiene que ver mucho con la plática, pero esa es la mortalidad por cáncer en Estados Unidos. Si ustedes ven, los estados del este son los que mayor mortalidad por cáncer tienen, sobre todo en las áreas más pobladas y donde hay ese estilo de vida que es más moderno. Sin embargo, lo que le llaman el oeste medio y la parte occidental tiene menos cáncer. Esto solo es para demostrar cómo el estilo de vida se asocia íntimamente a la mortalidad por cáncer. Bueno, cuando hablamos de cáncer estamos hablando de tejidos blandos, y en tejidos blandos tenemos lesiones benignas, limítrofes y lesiones malignas. Eso es muy importante porque muchas son benignas y hay que diferenciarlas bien de las otras dos. Las benignas realmente las recidivas se resecan localmente y ya estuvo. Hay un grupo de limítrofes que necesita una resección local ampliada o extensa según las circunstancias, pero que raramente dan metástasis, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, del dermatofibrosarcoma protuberans. Es un sarcoma superficial en tejido superficial de la piel y las metástasis son muy importantes. Tejido conectivo superficial. Luego las malignas. Aquí sí hay muchas recidivas, hay muchas metástasis, hay enfermedad sistémica, a veces desde el inicio, resección amplia y requiere de tratamientos adyuvantes. Es un ejemplo nada más, fibrostectoma maligno. Eso solo es un ejemplo. Si vamos a clasificar los tumores de partes blandas, una clasificación que yo siento relativamente sencilla, pero importante de entender. Uno, hay lesiones reactivas que se confunden con un sarcoma. Por ejemplo, una fascitis nodular es una lesión que es de tejido blando, que es una área de induración. Clínicamente, pero es un sarcoma e histológicamente también se puede confundir. Por eso es muy importante la historia clínica, porque las fascitis nodulares crecen más rápido que lo que crecería un sarcoma, ¿verdad? Pero son lesiones reactivas que parecen sarcomas, pero que no son. Luego hay tumores benignos de partes blandas con atipia nuclear, y tal vez aquí el ejemplo más claro es un neurilimoma anciano, un schwannoma anciano, que es totalmente benigno, pero que tiene atipia. Pero eso ocurre porque son tumores de largo tiempo de evolución. Luego hay sarcomas superficiales de partes blandas, dermatofibrosarcoma protuberans es uno de ellos, el sarcoma de Kaposi
es otro, aunque también el sarcoma de Kaposi puede ocurrir en otras localizaciones. Luego tenemos estos, fusocelulares fasciculados, fibrosarcoma, tumores mixoide de partes blandas, el liposarcoma mixoide, tumores de partes blandas de células redondas, son tumores muy indiferenciados, los sarcomas pleomorfos, todos son muy agresivos, y luego está el sarcoma de partes blandas con características epitelioides. Esos epitelioides nos dan trabajo para clasificarlo, porque muchos de estos se van a comportar inmunohistoquímicamente como un carcinoma o van a ser positivos para queratina. Vamos a regresar a ese tema. No quiero que lean esto, solo se los muestro para que vean lo complejo. Esta es la página 1 de un libro clásico de sarcoma de partes blandas, que es el libro de tumores, clasificación de tumores de partes blandas. Y este es, aquí están los benignos, los intermedios y los malignos. Luego los tenemos clasificados en lipomatosas, leiomimatosas, y en la página 2 sigue. O sea, entonces tenemos que es un gran arcoíris de diagnósticos. Y aquí hay que organizarse muy bien para poder diagnosticar. Hay que tener claridad cuál es el tejido que lo está originando, qué tan indiferenciado es, cuál es el grado de este tumor, qué tan agresivo es, porque todo eso hay que pasárselo al clínico. Y aprovecho en este momento para recordarle a los señores clínicos que nos están escuchando que para que un patólogo haga un trabajo adecuado necesita información clínica. La historia de la enfermedad, desde cuándo tiene ese tumor, dónde está localizado, cuál es la edad de la persona. Hay tumores que son de niños y hay tumores que son de adultos. O sea, con la edad de la persona sí necesitamos saber para poder clasificar estos dos grandes grupos. En un ratito les voy a mostrar cómo la edad, cómo con la edad cambian los tumores, el sexo, la ocupación de la persona, en qué está trabajando esta persona, está expuesto a algún carcinoma, la localización del tumor. No es lo mismo un tumor de miembros inferiores que un tumor retroperitoneal, porque según la localización, así son la frecuencia de los tumores, tiempo de evolución, antecedentes médicos y quirúrgicos. Imagínense que ese paciente tuvo una resección quirúrgica hace 30 años y le dieron radioterapia porque era un cáncer, y ahora regresa con otro cáncer. Posiblemente este cáncer está relacionado a la radioterapia que recibió hace 30 años. Por eso, todo esto es muy importante saberlo, así como los antecedentes familiares. Y así como insisto en esto para los sarcomas, aprovecho para insistir que cualquier diagnóstico histológico debe estar basado en una buena historia clínica. Nosotros los patólogos necesitamos toda esta información, y más que nosotros, el paciente necesita que el patólogo tenga esta información para hacer un diagnóstico adecuado. Este cuadro les muestra la relación aproximada entre la edad y la incidencia de varios tipos de sarcoma. El esciocitoma fibroso maligno más común en las personas de mayor edad, sarcoma sinovial más común en los jóvenes, radomiosarcoma muy común en la infancia hasta los 10, 12 años y después comienza a bajar, ¿verdad? Sarcoma sinovial es algo similar, fibro, lipo. Es importante mantener eso en mente, porque según la edad, así es la posibilidad de uno u otro tumor. Nosotros los patólogos necesitamos esta información por esta razón. Este cuadro es de la MD Anderson y ellos estudiaron 5.781 casos de sarcomas. ¿Cuál es la localización más frecuente de los sarcomas? Extremidades inferiores, 26% ocurre en extremidades inferiores. Y después le sigue retroperitoneal con 25% y visceral con otro 25%, o sea, intraabdominales, pero en las paredes de las vísceras, hasta un 25%, altísimo, ¿verdad? Entonces, los tres lugares más comunes, extremidades inferiores, retroperitoneal o intraabdominal y visceral. Menores frecuencias, cabeza y cuello 5%, torácico 8%, extremidades superiores 11%. En el cuadro que sigue, eso está resumido. De nuevo, cabeza y cuello 5, 10% de cabeza y cuello es un rhabdomyosarcoma. Esta es una neoplasia que no es rara en la infancia, sobre todo.
tórax 8%, 14% son histiocytomas fibrosos malignos, y así continuamos. Pero vean ustedes cómo la localización se relaciona con un tipo determinado de sarcoma. Por ejemplo, los viscerales, 3% de esos son angiosarcoma, que son muy agresivos. Bueno, si vamos ahora a la clasificación, comencemos recordando que hay lesiones reactivas que se confunden con sarcoma. Ya mencioné la fascitis nodular, que es muy común que se confunda, pero hay otras lesiones reactivas que se confunden con sarcoma. ¿Por qué? Porque hay mucha proliferación celular, hay células justo celulares abundantes, pueden haber mitosis, pero eso no lo hace maligno. Este cuadro, y ustedes pues, van a quedarse con esta plática, dice rango de grado histológico según tipo de sarcoma. Observen ustedes cómo hay algunos sarcomas, como el sarcoma de Ewing, que son todos grado 3. Aquí no tenemos que poner si es de bajo grado o grado intermedio. Sin embargo, este grupo de aquí puede ser intermedio o puede ser alto grado. El condrosarcoma mesenquimal siempre es alto grado. Estos dos, neuroblastoma y ganglio neuro, siempre son de alto grado. Entonces, hay sarcomas que son siempre de alto grado, no tenemos que molestarnos en clasificarlo, pero hay otros que pueden ser grado 1, grado 2 o grado 3, que sí hay que clasificarlo, porque la sobrevida depende del grado. ¿Cómo hacemos para facilitar el diagnóstico? Pues imagínense ustedes que con toda esta variedad y las histologías de los sarcomas son muy parecidas todas. Entonces tenemos el recurso de la inmunistoquímica. Se usan muchos marcadores inmunistoquímicos y ahorita voy a mostrar solo los más comunes. Si yo quiero trabajar con un sarcoma sinovial, sobre todo los bifásicos que tienen un componente epitelial, y un sarcoma epitelioide, utilizo la citokeratina y el antígeno de membrana epitelial. Si estoy trabajando con tumores de vaina nerviosa, sobre todo la proteína C100 o el CD57. Estoy trabajando con músculo de desmina, actinas musculares y miogenina. Estoy trabajando con endotelio, cualquiera de estos marcadores. Lo que quiero ilustrar claramente es que hay grupos tumorales y hay marcadores para estos grupos tumorales. Eso es muy importante tenerlo siempre presente. Miren, si aquí a la izquierda tienen los anticuerpos que estamos utilizando, acá tienen una serie de tumores. Pues el sarcoma sinovial, tumor de vaina nerviosa, fibrosarcoma, leiomiosarcoma y otros tumores. Algunos son positivos solo para un marcador, otros son positivos para ninguno en realidad, ¿ya? Por ejemplo, el fibrosarcoma es variable, aquí en el músculo liso, el resto va a estar negativo. El leiomiosarcoma a veces son positivos para estos, y el que sí es fuertemente positivo en el leiomiosarcoma es la actina de músculo liso. Si lo que tenemos es un rhabdomiosarcoma, vamos a utilizar desmina, podemos utilizar miogenina, podemos utilizar otros marcadores. Hay más ejemplos. Aquí nos vamos carcinoma, melanoma, linfoma anaplásico, sarcoma epitelioide, angiosarcoma epitelioide. Y de nuevo volvemos a ver cómo se aplican esos anticuerpos. Ven ustedes que están utilizando 5 anticuerpos, utilizándolos racionalmente, nos pueden dar un buen avance. Ahora, lo que sí quiero destacar es que en diagnóstico de sarcoma, la inmunistoquímica es esencial. Necesitamos hacer inmunistoquímica para precisar qué tipo de neoplasia. Y a veces lo podemos precisar y a veces no lo podemos precisar. Si tenemos una diferenciación entre carcinoma, sarcoma epitelioide, angiosarcoma epitelioide, este es el panel que vamos a utilizar. Yo no espero que esto se memorice, solo espero que esto sea algo que pueda servir de un recurso para quien nos está escuchando, para poder entender los informes de los patólogos y por qué estamos utilizando esta inmunistoquímica. Porque sí es muy importante hacerlo para poder tener pues certeza del diagnóstico. Y la certeza de diagnóstico en sarcoma es muy importante. No quiero dejar de mencionar que la biología molecular ya nos alcanzó, sobre todo en sarcomas, todo el tema de las translocaciones, y este es solo un esquema de cómo se hace eso, no quiero entrar en eso. Pero sí recordarlo, que es importante. En muchos casos de sarcoma necesitamos hacer estudios de translocaciones,
para realmente precisar el diagnóstico, porque la inmunohistoquímica todavía nos deja un buen campo de duda. Así que las translocaciones sí son importantes en el diagnóstico de sarcomas. Tumores benignos de partes blandas con atipia nuclear que nos engaña son estos que están aquí. Ya les mencioné el schwannoma antiguo, son neurolimiomas antiguos, el leiomioma pleomorfo y otros. Algunos ejemplos de cómo se utiliza la inmunohistoquímica. Aquí a la izquierda, ese es un clásico schwannoma. Y los schwannomas, o los neurolimomas, que son tumores de la vaina nerviosa, usualmente tienen mucho histiocito, como aquí, son fuertemente positivos para un anticuerpo que se llama S100. Si es neurolimoma, si es schwannoma, es S100 positivo. Y eso, hay muy pocos tumores que reaccionen así, un S100 positivo fuerte. Aunque el S100 puede reaccionar en otros tumores, pero no tan fuerte como en este caso. Partes blandas superficiales, el dermatofibrosarcoma protuberans, que afortunadamente tienen muy poca capacidad metastásica, pero hay otros, sarcoma epitelioide, fibrosarcoma maligno mixoide, el llamado mixofibrosarcoma, los angiosarcoma, el sarcoma de Kaposi, y todos estos son de partes blandas superficiales. O sea, el hecho que sea superficial no quiere decir que no sea sarcoma, estemos claros de eso. Es superficial, pero hay sarcomas superficiales. Tal vez los más comunes y difíciles son los llamados fasciculados. Aquí está el fibrosarcoma que forma amplios fascículos, el schwannoma celular, el leiomiosarcoma, y les voy a poner dos ejemplos. Aquí a la derecha tenemos una lesión que es benigna, esta es una fibromatosis. Miren la macro, pareciera que es un tumor que está infiltrando. Miren la micro, bandas fibrosas, esto es benigno. Y aquí a la izquierda tenemos un tumor maligno, es un leiomiosarcoma, es una macro también más compleja y también una histología más compleja. Sarcoma sinovial bifásico, como tenemos una parte que parece epitelial, pero es positiva para queratina, aquí está positiva para queratina, pero es bifásico y tiene una parte que no es positiva para queratina, entonces utilizamos queratina para ver esa parte positiva, utilizamos el CD99 para el resto de componentes, y con eso hacemos la diferenciación o establecemos con certeza el diagnóstico de un sinovial bifásico. Aquí es positivo con citoqueratina, aquí es positivo para CD99. Este es un tumor gastrointestinal, de los que teñimos con CD117 o c-KIT. Es un tumor gastrointestinal, aquí tienen el c-KIT fuertemente positivo, es un diagnóstico realmente sencillo si tenemos esta reacción tan positiva del c-KIT. Luego nos vamos a lesiones mixoides de partes blandas. Diría yo que algo clásico, los mixoides son los liposarcomas mixoides, tan comunes en extremidades inferiores, también pueden ser intraperitoneales, y tumores de células redondas, donde el sarcoma de Ewing extraesquelético o tumores endógeno primitivos tal vez el más representativos de ellos. Rhabdomyosarcoma teñido con desmina, solo quiero que vean la reacción, cómo tiñe las células. La desmina es indicador de músculo esquelético, de músculo liso. Tumores epiteliales de partes blandas, seguimos con la complejidad. Este es un mesotelioma, y el mesotelioma se tiñe con citoqueratina, como pueden ver ustedes. Es un angiosarcoma epitelioide. Parte de eso se tiñe con marcadores epiteliales y parte se tiñe con CD31, o CD34, que es un marcador vascular. Utilizando estos dos hacemos el diagnóstico de ese diagnóstico. Este es un sarcoma de célula clara con factor de transcripción de microoftalmia. Luego tenemos los sarcomas pleomorfos. Los sarcomas pleomorfos tal vez no hay que teñirlos mucho porque son sumamente atípicos, pero sí hay que diferenciarlos. No es lo mismo un liposarcoma que un radiomiosarcoma pleomorfo, un sarcoma indiferenciado, un tumor maligno de vaina nerviosa, ¿va? Para terminar, recordemos que los sarcomas tenemos que asignarle grado, y hay formas de asignar el grado, está perfectamente descrito: diferenciación tumoral, conteo mitótico, necrosis y grado histológico. Así vamos sumando eso y se asigna un grado. Tenemos el sistema de estadías del American Joint Committee on Cancer, que lo tienen.
Esto lo pueden revisar en cualquiera de las publicaciones actuales sobre sarcoma, va a estar eso. ¿Por qué es importante el grado? Porque a medida que mayor es el grado, menor es la sobrevida. Si usamos la sobrevida de sarcoma llega a ser hasta 38% a los 18 años de todos. Pero si lo ven por grados, el de mayor grado, el grado 3, solo tiene una sobrevida de 23% a los 10 años. Y eso el doctor Linares y la doctora Cáceres hablarán mucho más de eso. Cuando hacemos un informe de sarcoma, tenemos que ver la localización. ¿Qué tipo de muestra era? Intralesional, marginal, amplia, radical. ¿Qué grado? ¿Y qué sistema estoy empleando para dar ese grado? Es importante que el clínico lo sepa. El tamaño, las 3 dimensiones o el diámetro. La profundidad, si es superficial o si es profundo. ¿Qué más vamos a poner en el informe? Márgenes, son positivas o negativas, e indicar si la distancia a todas las márgenes es menor de 1.5. Si es menor de 1.5 centímetros, estamos con márgenes muy cercanas. Ganglios positivos o negativos, necrosis ausente o presente. Tratamiento previo a la resección. Tuve ese paciente radioterapia antes, tuvo quimioterapia, no hubo tratamiento. Ahora con todas las terapias neoadyuvantes tenemos muchos casos de osteosarcomas, por ejemplo, y el clínico necesita saber cuánto había de necrosis, ¿verdad? Para saber qué respuesta estaba teniendo. Y no solo en osteosarcoma, en todos los demás. Y luego pruebas complementarias y vamos a hacer citogenética o diagnóstico molecular, citometría de flujo o análisis de translocaciones. Con eso es con lo que tenemos de los sarcomas. Cualquier pregunta, pues en su momento la contestaremos con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garcés. Un tema complejo y, sin embargo, presentado tan simplemente que uno pareciera que lo entendió bien. Pero ya se pueden dar cuenta lo complejo que es. Este no es un solo tumor. Se me olvidó decirles al principio, disculpen, que en su pantalla van a encontrar el Q&A. Si tienen preguntas, por favor, ahí nos las escriben y nosotros les vamos a poner atención. Así es que ahora, doctora Mariana Noyers, por favor, para que nos hable sobre el abordaje quirúrgico. Mariana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes. Vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a platicar un poco sobre cómo manejamos esto. Una disculpa. Y empecemos. Muy bien. Se quedó en mute su micrófono, Mariana. Se quedó en mute su micrófono, Mariana. Perdón, ahí estamos. Muy bien. ¿Listo? Pues entonces quiero hacer mucho énfasis ahora, como había mencionado el doctor Garcés, en que esto estamos tratando de enfocarlo para que sea un poco más simple. Llegar a un diagnóstico y salir de algunas ideas que mantenemos todavía en la práctica clínica que pueden hacerle mucho daño al paciente, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre los sarcomas. Perdón, que me parece que no corre. Estamos muy bien. Entonces, como bien había dicho el doctor Garcés, lo más importante para poder iniciar en el manejo de la detección de un tumor, ya sea óseo o de extremidades, es la detección. ¿Y esto cómo se va a hacer? Por medio de la historia clínica y la exploración física del paciente, que son los básicos, ¿verdad? El diagnóstico diferencial se puede hacer con algo tan simple como una radiografía, y ya para valorar o estadificar a nuestro paciente nos vamos a valer de una serie de estudios radiográficos o de imágenes que nos van a ayudar para poder tomar decisiones y poder realizar una biopsia, ¿verdad? Así entonces vamos a tener que la gran mayoría de los pacientes que tienen sarcomas o tumores en las extremidades o en los huesos van a llegar a nosotros mayoritariamente por dolor, ¿verdad? Eso quiero resaltárselos mucho. No todos los pacientes que tienen dolor en una extremidad van a tener algo tan simple como una tendinitis o algo tan simple como un espasmo, y entonces tenemos que valernos usualmente de una radiografía. Esto se lo recalco para la edad
pediátrica y los adolescentes, que casi siempre se suelen ir sin un diagnóstico y se calcula que pasan entre 4 a 6 meses y hasta con 6 profesionales antes de que los valore un ortopedista, oncólogo o alguien que esté calificado para poderles dar un diagnóstico. Y esto se puede evitar de forma simple si tomamos una radiografía, ¿verdad? Los pacientes también pueden tener edema, deformidad, aumentos de volumen, incluso fracturas, ¿verdad? Y entonces, como bien les había mencionado anteriormente, tenemos que hacer una historia básica con la edad, el género, en qué localización en el esqueleto, en qué localización en la extremidad está el tumor y su morfología. Y posteriormente a esto, como ya les había dicho, empezamos básicamente con una radiografía y nos vamos escalando hasta hacer una tomografía, una resonancia magnética y un gamagrama, ¿sí? Entonces, si todo lo que les acabo de hablar se conjunta en un paciente, podríamos decir que casi todo lo que se diagnostica afuera, o la gran mayoría de veces que vemos un paciente que ya ha sido abordado previamente por otro profesional, nos llega con el diagnóstico de un lipoma. No creo que sea correcto, y entonces vamos a ver este caso, por ejemplo, en el que una paciente llega con un tumor en el extremo distal del radio y le hacemos las imágenes correspondientes con una tomografía, escaneamos su tórax también, hacemos una resonancia magnética, hacemos una gammagrafía y posteriormente a eso podemos empezar a pedir laboratorios como la fosfatasa alcalina, la deshidrogenasa láctica y el calcio, que nos van a dar una buena idea de cómo se está comportando este tumor dentro del hueso y qué es lo que le está haciendo al hueso, si lo está lisando, si está formando hueso. Y una vez completado todo lo que les hablé anteriormente, o sea, que tenemos una valoración clínica completa, que hemos completado un protocolo de imágenes, podemos pasar a ver la parte crucial del manejo de los sarcomas, tomar una biopsia, ¿sí? La biopsia es un procedimiento que es técnicamente simple, pero conceptualmente complejo. ¿A qué me refiero con esto? Tomar una biopsia es algo que prácticamente cualquier médico entrenado puede hacer. El problema es que tenemos que cumplir una serie de objetivos que ustedes ven señalados ahí, ¿sí? Como obtener una muestra representativa para que el patólogo nos pueda dar la información adecuada, minimizar la mortalidad del paciente, no diseminar el tumor y obviamente no interferir con el tratamiento definitivo del paciente, que quizás es una de las cosas más importantes y que más se nos olvida en el momento de tomar una biopsia. De manera ideal, el cirujano que va a tratar a este paciente de forma definitiva debe ser quien tome la biopsia, ¿verdad? No es algo que se deba tomar a la ligera. Por eso, les recalco acá, no se debe de operar pacientes o tomar biopsias sin las imágenes adecuadas. No se debe realizar una biopsia sin planificación. Las demás cosas son importantes también, ¿verdad? El patólogo que va a leer nuestra muestra tiene que tener experiencia en este tipo de asuntos. No se deben de contaminar estructuras vitales, por lo tanto debemos de conocer la anatomía de la extremidad o del área que vamos a abordar para evitar contaminar la vascularidad o el sistema nervioso, ¿verdad? Tenemos que obtener una muestra de tejido suficiente, ¿verdad? No debemos de causar hematomas, ni colocar drenajes que puedan lesionar aún más los tejidos y diseminar el tumor que estamos tratando. Y entonces, actualmente, para el manejo de lesiones óseas o incluso de tejidos blandos en las extremidades, nos podemos valer de un tipo de biopsia que es la biopsia percutánea, como lo están viendo ahí, en este caso manejada por medio de una trefina, ¿sí? Como bien les había mencionado el doctor Garcés, los sarcomas comprenden una amplia gama de tumores que en el caso específico de los tejidos blandos y en el caso específico de los sarcomas óseos, que es a lo que yo me dedico, pues ahí están los más frecuentes, ¿verdad? Si se dan cuenta, como bien les mencionaron ya, también en el área gastrointestinal son frecuentes, entonces esos escapan un poco de lo que yo manejo, pero el resto de los tumores son algo que tengo que mantener en mente cada vez que veo a un paciente, ¿verdad? Si se dan cuenta, vamos avanzando a pasos agigantados para el mapeo genético de estas lesiones, ¿verdad? Este artículo acaba de aparecer en el Nature y los insto a que lo busquen. Es muy buena información sobre cómo está el genoma actualmente codificado de la gran mayoría de sarcomas, y esto nos acerca un paso más a mejorar el tratamiento, sobre todo tratamientos con inmunoterapia, que es lo nuevo, ¿verdad?
Si volvemos un poquito al pasado, nos vamos a dar cuenta de que la gran mayoría de los pacientes que se trataban por sarcomas en las extremidades, específicamente en los años 60 y 70, se les ofrecía una amputación y aún así su mortalidad era elevadísima. Eso cambió alrededor de los años 70 cuando descubrimos que los pacientes que recibían una quimioterapia neoadyuvante podían mejorar su nivel de sobrevida. ¿Sí? Y esto nos permitió que actualmente el esquema que se maneje para tratar a estos pacientes sea un enfoque multidisciplinario. Y eso es algo que les voy a repetir bastante en lo que resta de la charla. Este no es un manejo que dé un único médico, ¿verdad? Somos un equipo, como es en Integra, donde todos participamos en el manejo del paciente y eso es lo que lleva al éxito, ¿verdad? Actualmente, la cirugía de salvamento de extremidades es la que se prefiere, ¿verdad? Se calcula que en el mundo, de ese porcentaje tan chiquito de 1%, el 95% de los pacientes son candidatos para hacer un salvamento de extremidad si se diagnostican estas lesiones a tiempo y también si son tratados por el profesional adecuado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Los márgenes quirúrgicos son el factor predictivo de mayor relevancia en el momento de que el paciente es tratado. Eso quiere decir que si yo entro a operar a ese paciente de manera definitiva y lo que hago es tomar una biopsia gigantesca en lugar de dejar márgenes libres, lo único que voy a conseguir es complicar su manejo al final, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta la madurez esquelética del paciente, en qué parte o cuál de las extremidades es la que está afectada, ¿verdad? Y así también ver cómo respondió a la quimioterapia para poder plantearle al paciente el mejor tratamiento, ¿verdad? La gran mayoría de veces es posible realizar una reconstrucción esquelética y esto es gracias a que la ingeniería biomecánica nos ha permitido crear cada vez prótesis de mejor calidad y más grandes, ¿verdad? Así también tienen que tomar en cuenta cosas que influencian la reconstrucción como la localización anatómica de la lesión. Muy frecuentemente las vamos a encontrar en la rodilla y entonces es una de las prótesis que más ha avanzado en los últimos años y que tenemos de mejor calidad cada vez, ¿verdad? La integridad de las estructuras vecinas. Si no tenemos cómo la extremidad sea funcional con la musculatura, si estructuras neurovasculares están invadidas, es prácticamente imposible ofrecerle a esos pacientes un salvamento de extremidad y solo estamos comprometiendo su vida y el resultado oncológico de nuestra cirugía, ¿verdad? La edad del paciente también tiene mucho que ver. Muchas veces los pacientes que están al final de la vida no se benefician tanto de recibir una reconstrucción articular como los pacientes adultos jóvenes que todavía tienen una etapa de trabajo y laboral por delante, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con las expectativas del paciente. Muchas veces nos enfocamos en que queremos hacer un salvamento, pero esto no está indicado si las expectativas del paciente se cumplen con realizar otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Tenemos que considerar si el paciente es capaz de rehabilitarse luego de que le hacemos una reconstrucción esquelética y también tenemos que tomar en cuenta su medio, que acá en Guatemala es muy importante, ¿verdad? No podemos reconstruir a un paciente que vive completamente en el interior del país, que nunca se va a dar una rehabilitación, al que no le vamos a poder dar seguimiento, porque probablemente ese paciente vaya a tener una mejor función si lo amputamos, ¿verdad? Acá pueden ver ustedes que las artroplastías con implantes actualmente es lo que más utilizamos, la gran mayoría de escuelas tumorales tienden a eso, aunque también se pueden hacer reconstrucciones con injertos o con implantes biológicos, ¿verdad? Y la gran mayoría de los implantes son modulares, como pueden ver ahí. ¿Qué significa modulares? Modulares quiere decir que se arman por partes y que eso me permite a mí dar la longitud que yo desee del hueso, tanto humeral como ven en la esquina superior derecha, y puedo incluso reconstruir un fémur completo, ¿verdad? Me permite hacer reconstrucciones en esqueletos inmaduros también para ir ganando la misma longitud que tendría la extremidad. Los implantes se han vuelto constreñidos, eso significa que son más estables que antes, ¿verdad? Y yo me puedo permitir fijarlos por medio de pernos o por medio de cemento, ¿verdad? Eso me da la ventaja de que los pacientes preservan una movilidad altísima y tenemos pocas complicaciones en manos de expertos, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen para que ustedes se puedan dar cuenta de que ya somos capaces de resecar un fémur completo y colocar un implante
ortopédico en el área femoral para reconstruir a un paciente, por ejemplo, con un sarcoma de Ewing, por ejemplo, con un osteosarcoma, y al paciente le va bastante bien. Como les mencionaba, también podemos utilizar constructos biológicos, ¿verdad?, que nos permitan reconstruir la extremidad del paciente utilizando incluso autoinjertos como el peroné, ¿verdad? Y aquí podemos ver que también utilizamos implantes ortopédicos para hacer cirugías que pueden ayudar al paciente a preservar su extremidad sin que conserve la función completa, como es el caso de hacer artrodesis, ¿verdad? Algunas otras técnicas que podemos utilizar, ¿verdad? Podemos resecar por completo un hueso, podemos hacer transportes óseos de otros huesos que pueden ser heterólogos o autólogos y colocarlos por medio de fijadores externos, ¿sí? En este caso, las resecciones pélvicas son de vital importancia. Mencionarles que podemos incluso resecar un segmento completo de la pelvis y el paciente pues puede continuar teniendo una vida funcional con la extremidad restante, ¿verdad? Aunque de estas, las resecciones pélvicas generalmente suelen dejar al paciente con bastantes morbilidades asociadas. La pregunta acá es, ¿existen huesos prescindibles? Al momento no, ¿verdad? Nuestra anatomía y la evolución nos ha permitido llegar a tener la cantidad de huesos que necesitamos para tener una marcha adecuada y una adecuada función del miembro superior. Sin embargo, sí hay muchas estructuras óseas de las cuales, ante el caso de un sarcoma, podemos prescindir, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos una resección intercalar realizada para resecar un osteosarcoma, ¿verdad? O las resecciones de Malaware, como les hablaba, en las que podemos resecar partes del húmero proximal, incluso la totalidad del húmero proximal, la escápula, para permitirle al paciente preservar una extremidad con poca morbilidad residual. Tenemos que considerar que la cobertura de tejidos blandos es importante en el momento de resecar un sarcoma y por eso la asistencia también debe venir de un cirujano oncólogo o de un cirujano plástico que nos ayude posteriormente, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta que los colgajos y las estructuras vitales tienen que protegerse, ¿sí? Aunque anecdótico, las pastillas rotacionales existieron con antelación, ya no se practican en la práctica actual quirúrgica. Sin embargo, todavía hay pacientes acá en Guatemala, para ser exactos, 7 que tienen pastillas rotacionales de Vaness y tenemos que conocerlas para saber a qué nos enfrentamos con estos pacientes y qué les podemos ofrecer ante una recidiva, ¿verdad? Y como les mencionaba, las amputaciones no están proscritas porque hay pacientes que llegan a nosotros en un momento en el que ya no podemos hacer nada más por su extremidad. Y entonces estos pacientes se benefician más de recibir una amputación realizada de forma adecuada y a tiempo que de ofrecerles una cirugía que va a comprometer el resultado oncológico, ¿verdad? Recuérdense siempre que estos pacientes tienen un seguimiento a corto, mediano y largo plazo, que se manejan de forma multidisciplinaria y que entre mejor comuniquemos al paciente sus opciones, mejor resultado vamos a tener y más fácil va a ser decidir en conjunto cómo lo podemos tratar. Les quiero mostrar este caso de un paciente masculino de 16 años diagnosticado o que se presenta en la clínica por un dolor en la rodilla derecha, ¿verdad? Le hacemos el protocolo completo de imágenes que incluye una serie ósea metastásica. Ahí pueden ver ustedes que ningún otro hueso del esqueleto axial o central está afecto por ningún otro tipo de tumor, ¿sí? Posteriormente a eso, corroboramos con estudios como la angiotomografía, qué es lo que le está ocurriendo a este paciente, qué irrigación tiene esa lesión, ¿sí? Y después de hacer una tomografía, hacemos una resonancia magnética, establecemos con claridad si tenemos grupos musculares suficientes para poder hacer una reconstrucción, tomamos una biopsia, el patólogo nos reporta que lo que tenemos es un osteosarcoma con componente condroblástico y osteoblástico, ¿sí? Y entonces ya podemos someter a este paciente a un tratamiento. Cabe señalarles antes que este paciente, previo a que hiciéramos esta reconstrucción de una resección en bloque y una reconstrucción con un implante, fue sometido a 5 quimioterapias, ¿verdad? Antes de eso no podemos brindar el tratamiento. Es vital que un oncólogo médico maneje estos casos con nosotros, ¿verdad? Este es el resultado funcional de ese paciente, ¿sí? Y como pueden ver, ya no es necesario perder una extremidad ante diagnóstico
diagnósticos como el osteosarcoma que antes condenaban prácticamente a los pacientes a estar limitados. No me voy a cansar de señalarles, el equipo multidisciplinario es vital para que estos pacientes obtengan un resultado adecuado, ¿verdad? Que debe de estar compuesto por ortopedistas, fisiatras, psicología, radiólogo, oncólogo, patólogo y pues personal de asistencia que tenga experiencia en estos casos y le permita al paciente llegar al mejor resultado, ¿verdad? Pues hoy que estamos conmemorando el Día de los Sarcomas, les recuerdo que un diagnóstico temprano llevado a las manos de expertos lleva a que estos pacientes que antes estaban condenados o que se hablaba de poco tiempo de sobrevida, que se hablaba de una enfermedad incurable, puedan curarse, ¿verdad? Y a eso es a lo que nos enfocamos actualmente. Espero que con esta charla haya abierto un poco su horizonte y que esto los inste a consultar temprano, a referir a pacientes y a sacar un poquito de la mente esa idea abstracta de que casi cualquier masa que encontremos en una extremidad va a ser un lipoma y que podemos darle un tratamiento sin antes tomar una biopsia, sin antes hacer un protocolo de imágenes adecuado. Buenas noches, eso era lo que tenía yo preparado para ustedes. Espero que se haya sido de su agrado. Ariana, muchísimas gracias, de verdad que muy didáctico. Continuamos, me toca a mí ahora el papel de la radioterapia. Vamos a ver. Muy bien, como les había platicado, hemos estado hablando ahorita el papel de la radioterapia en el manejo de sarcomas. Aquí lo que tenemos, voy a adelantarme un poco. Yo me entrené en memoria y le decía a la doctora Núñez cuando yo estaba ahí, yo era parte del grupo que se llamaba tumores gástricos y de tejidos blandos. Y prácticamente la función nuestra era ir a sala de operaciones, el cirujano quitaba el sarcoma y nosotros colocábamos unos tubos de plástico para dar radioterapia. En realidad teníamos excelentes resultados y como en un centro de referencia veíamos suficientes casos. Pero obviamente eso estamos hablando ya hace varios años y nuestra sociedad, la Asociación Americana de Radiooncología, actualizó el uso de la radioterapia en sarcomas. Y eso es básicamente lo que les voy a hablar, una presentación muy breve, pero haciendo énfasis en eso, en que esta es una presentación de una revisión reciente, apenas del año pasado. Estas indicaciones se hicieron entonces con el objetivo de que el manejo de sarcomas estresan, requiere un esfuerzo coordinado de un equipo multidisciplinario. Ya lo hemos dicho todos, patólogos, radiólogos, cirujanos, radiooncólogos, oncólogos, médicos. No es que querramos vender la idea de esto, es que el impacto que esto va a tener en la vida y la calidad de vida del paciente no podemos estresarlo suficientemente. Es muy importante. El manejo estándar sigue siendo resección quirúrgica, con el papel de la radioterapia para quienes tienen un riesgo alto de recurrencia. Todo esto es las recomendaciones de la Sociedad Americana de Radiooncología. Tradicionalmente, oigan esto, tradicionalmente la radioterapia seguía la cirugía, pero lo nuevo ha habido un cambio de paradigma en favor de utilizar la radioterapia antes de la cirugía cuando indicada, y eso es lo que se llama una terapia neoadyuvante. ¿Por qué? Cuando uno piensa que la radiación va a ser necesaria, se debe dar antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque los efectos a largo plazo son menos. Los efectos secundarios de la radioterapia preoperatoria pueden ser severos, pero son manejables. Muchas veces es manejable porque la parte que uno ha radiado la está retirando el cirujano y por lo tanto puede uno manejarlas, a diferencia de una radioterapia postoperatoria que todavía puede ser indicada, pero cuando hay daño generalmente puede ser permanente.
Igualmente, una radioterapia preoperatoria requiere menos dosis y campos más pequeños que una terapia postoperatoria. Por lo tanto, la radioterapia se recomienda una terapia neoadyuvante cuando, a la hora que el cirujano y el grupo multidisciplinario piense que ese paciente, por la localización, el tipo de tumor, los hallazgos en radiografía, uno piensa, lo más seguro es que este paciente va a necesitar radioterapia, lo mejor es darla antes de cirugía. Ahora, la terapia postoperatoria se recomienda solo en circunstancias específicas, tales como uno entra operando pensando que es un tumor no tan agresivo y se encuentra con la sorpresa que no solo era agresivo, puede que tenga márgenes positivos, ahí la radioterapia está indicada. Y miren bien esto, cuando se opera pensando, como decía la doctora Núñez, que este es un tumor benigno, esto lo puedo quitar hasta en la oficina. ¿Y qué pasa? La patología nos dice, no, este es un tumor. Entonces la opción, la posibilidad de una cirugía oncológica ya no está ahí. Estamos tratando a alguien que ha sido diagnosticado, diría yo, erróneamente, y por lo tanto van a estar radioterapia postoperatoria. Este es un cuadro muy sencillo, no los voy a aburrir con esto, pero básicamente lo que dice es el manejo se hace a través de un grupo multidisciplinario, como lo sabemos, ahí se decide si el paciente es de bajo riesgo, lado izquierdo, alto riesgo, lado derecho de la pantalla. Si es de bajo riesgo, pues se hace una resección oncológica. Si todo está negativo, está bien. Si tenemos hallazgos que creemos que van a complicar el futuro de ese paciente, sobre todo el control local, pues ya ofrecemos radioterapia. Ahora, si es de alto riesgo, la recomendación es dar radioterapia preoperatoria. ¿Por qué? Por lo que les dije anteriormente y aún más. Uno puede dar radioterapia preoperatoria y si todavía sí encuentra elementos de preocupación, podría dar radioterapia también postoperatoria. La cantidad de radioterapia es un poco mayor cuando se da preoperatoria que cuando se da postoperatoria. Aquí lo pueden ver, 25 fracciones y van a ver que esto ha cambiado, pero esto era lo recomendado, 25 fracciones, postoperatoria, 28 fracciones y probablemente adicionalmente unas 5 a 6 fracciones más a un campo más reducido. Solo aquí ya pueden ver hay una diferencia de dosis igualmente del tamaño del campo. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces generales de la Sociedad Americana de Radio-Oncología? Pacientes con tumores de tejidos blandos que en opinión del experto basada en la patología y radiología deben ser evaluados por eso, por un patólogo, radiólogo y un equipo multidisciplinario. Es vital hacerlo, por favor, antes de cualquier tratamiento. Sí, se va a recomendar radioterapia. Lo mejor es dar una radioterapia preoperatoria. Igualmente se va a recomendar cuando se anticipe que pueden haber márgenes cercanos. La radioterapia no está recomendada para pacientes de bajo riesgo de recurrencia. La radioterapia posoperatoria, como les decía anteriormente, cuando hay hallazgos inesperados en la patología o que la cirugía no se da como planeado. Y, por supuesto, cuando se hace una cirugía, de nuevo, que se piensa que era un tumor benigno y la sorpresa es que sea un tumor maligno. Ahora, con todo lo que hemos tenido, la radiobiología nos ha venido a enseñar tanto, y eso lo van a comenzar a ver ustedes no solo en sarcomas, pero el impacto de la radiobiología en el manejo de tumores en general. Sarcoma es un ejemplo. Les decía yo que se está recomendando preoperatoriamente hasta 25 tratamientos, y eso es menos que si se da en forma posoperatoria. Pero ahorita con la radiobiología, con los estudios de imágenes que tenemos, el PET, etcétera, nos ha guiado a que podríamos, y vamos a verlo, en vez de dar 25 fracciones, por ejemplo, dar solo 5 fracciones. Imagínense lo que eso es. Aquí tenemos, este es un estudio ya de este año, del enero del 22, en la cual se comparó dar 25
tratamientos versus 5, pero dar 5 tratamientos versus 25 pacientes en tumores de tejidos blandos preoperatoriamente en un estudio fase 2. Me voy a hacerlo rápido porque la intención era solo darle la idea. Podemos tratarlo de esta manera. Aquí tenemos 32 pacientes con un seguimiento de 36.4 meses. No ha habido recurrencias locales y la sobrevida global a 3 años es de 82 y la sobrevida libre de enfermedad 69%. O sea, no estamos comprometiendo, eso es lo importante, no estamos comprometiendo el control local. Probablemente estamos tal vez mejorando el control local. ¿Cuál es la conclusión entonces de la radioterapia? Definitivamente el manejo de sarcoma debe ser por un equipo multidisciplinario. Insisto, no podemos insistir suficiente porque lo vivimos a diario nosotros, los especialistas en oncología, paciente que llega en la historia típica, me golpeé, me dolió aquí, me salió una bolita, el doctor dijo que me la podía quitar, que no había ningún problema, y después, ¿qué? Sorpresa, y la biopsia por un lado, y ya tenemos una cicatriz más grande de lo que uno esperaba, etcétera. O sea, el manejo de estos pacientes, por favor, tiene que ser de una manera multidisciplinaria antes de iniciar cualquier tratamiento. Hay un cirujano de hace muchísimos años, el doctor Parks, que decía que la vida de un paciente con tumores de tejido blando está en las manos del primer cirujano que comience a tratar ese paciente. De ese manejo va a depender la vida y la calidad de vida del paciente. Con eso termino. Gracias y le doy ahora la palabra a la doctora Claudia Cáceres. Claudia, por favor. Gracias, buenas noches. Ahorita comparto mi presentación. Listo. Entonces, para continuar hablando del manejo de sarcomas, ya hemos oído a lo largo de la plática que no es un manejo fácil y por lo tanto creo que todos vamos a hacer énfasis en esto, que el manejo debe ser multidisciplinario. Uno de los artículos que leía decía que un médico solo no puede curar los sarcomas, sino el éxito del tratamiento de los sarcomas es justo el manejo multidisciplinario, porque vamos, como se han dado cuenta, entran muchas disciplinas en juego y nos debemos de poner de acuerdo antes de dar el primer paso en cómo va a ser todo el camino en el manejo de este tipo de pacientes. Vamos a hablar sobre el manejo de tejidos blandos. Ya vimos estos dos grandes grupos que dividimos los sarcomas de tejidos blandos y los sarcomas óseos. Entonces me voy a enfocar ahorita en cómo se maneja desde el punto de vista sistémico de quimioterapia lo que son los sarcomas de tejido blando. Pues esto ya el doctor Garcés pues nos habló de los diferentes subtipos que existen dentro de los tejidos blandos y cuáles son los lugares donde se producen o son más frecuentes verlos. Sabemos que la mayoría de pacientes que tienen sarcomas van a hacer metástasis, o sea, se van a ir a sitios fuera de donde se originaron, principalmente en los pulmones. Existen algunas variedades porque esto depende de cada subtipo, se comporta de diferente forma y por eso es que el tratamiento también es muy diferente dependiendo del subtipo histológico. Hay otros que van a tener también metástasis a los propios huesos y es muy raro ver que algunos sarcomas pues tengan involucro de lo que son los ganglios linfáticos. Sabemos que existen algunos factores de mal pronóstico o que nos hace pensar que estos tumores son muy agresivos y son tamaños grandes, arriba de 5 centímetros, que sean muy profundos, que tengan alto grado, como se ha mencionado a lo largo de la plática, y en qué estadio lo encontramos. Para determinar el tratamiento sistémico en pacientes con sarcomas de tejidos blandos que son localmente avanzados o ya metastásicos, es importante saber que existen subtipos que son sensibles a la quimio,
pero también existe otro grupo de sarcomas que son resistentes a la quimioterapia, donde la quimio no va a jugar ningún papel en el tratamiento. Entonces, sabemos que los tipos más frecuentes como el liposarcoma, el eomiosarcoma, el sarcoma pleomórfico indiferenciado, generalmente estos van a ser sensibles a la quimioterapia y tenemos que tomar en cuenta qué tratamientos el paciente ha recibido previamente y si requieren algún tipo de abordaje diferente. Tenemos que determinar, aquí, tenemos que determinar para tomar en cuenta qué tratamiento vamos a utilizar con el paciente, la condición física del paciente, porque vamos a ver que los tratamientos sistémicos para sarcomas son tratamientos muy agresivos que tienen muchos efectos adversos y tenemos que indicárselo en los pacientes adecuados. Entonces, ¿en quién vamos a indicar esquemas más agresivos? En pacientes que se encuentren en buenas condiciones físicas, que nosotros veamos que son candidatos y que pueden aguantar este tipo de tratamientos. Y todo va a variar, todo va a depender también de cuál es el objetivo del tratamiento. Estamos buscando calidad de vida, estamos buscando prolongar la sobrevida de nuestros pacientes. Y ¿a qué paciente les vamos a dar estos tratamientos agresivos? A un paciente que tenga muchos síntomas, que tenga mucho dolor, o pacientes que querramos hacer una enfermedad que no es operable, poderla llevar a ser resecable. Y tenemos varias opciones de tratamientos sistémicos que históricamente hemos utilizado y que sabemos que son como las quimioterapias que más nos van a servir y que mejor respuesta vamos a tener. Generalmente, como les decía, se usan en combinación para tener una mejor respuesta o una respuesta más rápido, pero sabemos que en pacientes que son muy lábiles, pues sí tenemos que tomar la decisión de usarlas como monoterapia. Entonces sabemos que las quimioterapias que más utilizamos son combinación de doxorubicina con ifosfamida, usamos gemcitabina más docetaxel y dependiendo del caso de los pacientes podemos utilizar ciertas combinaciones de doxorubicina con dacarbazina o algún tipo de doxorubicina liposomal. Tenemos algunas segundas líneas. Las segundas líneas, si es complicado, la primera línea ya después de una segunda línea, pues tenemos menos recursos, pero tenemos tratamientos que son terapias blanco que nos pueden servir a tratar cierto tipo de sarcomas. Entonces, no todas las quimios les va igual, o sea, no todos los sarcomas tienen la misma respuesta a las quimioterapias y dependiendo el tipo de sarcoma, pues así es el medicamento que podemos utilizar. Por dar un ejemplo, combinaciones con gemcitabina y docetaxel, la podemos utilizar en pacientes que previamente habíamos utilizado la doxorubicina. Sabemos que por el efecto que tiene cardiotóxico, pues no podemos utilizar muchos ciclos de antraciclinas, entonces si ya utilizamos alguna antraciclina tenemos que buscar algún esquema que esté libre de este. Podemos utilizar la eribulina también en pacientes que ya han sido tratados con antraciclinas y especialmente en pacientes que tienen un liposarcoma. Podemos utilizar otra terapia blanco que es el pazopanib. Esto generalmente lo podemos utilizar en pacientes con sarcomas que no sean liposarcomas. También tenemos tratamientos como trabectidina que podemos utilizar en pacientes con liposarcoma que han sido tratados previamente con antraciclinas. Y pues también tenemos la gemcitabina y dacarbazina como una buena segunda opción. También, como les hablé, estaban los pacientes que sí respondían a quimioterapia y tenemos estos pacientes que son resistentes a la quimioterapia. Generalmente conocemos ciertos subtipos, como el condrosarcoma. La mayoría de pacientes con condrosarcomas van a ser pacientes que no van a responder, por ejemplo, a las quimioterapias. Y dependiendo del subtipo, tenemos algunas opciones que no son muchas y algunas pues no contamos en Guatemala. Y como hablaba Mariana anteriormente, pues ya estamos hablando de biología molecular
y de hacerle mutaciones a los sarcomas y dependiendo de las mutaciones, pues tener la oportunidad de encontrar algún blanco terapéutico que nos ayude a tratar mejor a los pacientes. Y siempre, si tenemos a la mano algún ensayo clínico donde podamos involucrar pacientes con sarcoma, pues sí es una de las opciones que tenemos para poderlos tratar. En cuanto a sarcomas óseos, pues ya nos habían hablado anteriormente también de las clasificaciones que tenemos. Son pacientes también que nos van a dar metástasis a pulmón, metástasis a los mismos huesos. El manejo, como les decía al principio, es multidisciplinario y tenemos que individualizar el papel de la quimioterapia con cada caso. Lo podemos utilizar como terapia neoadyuvante, como hablaba el doctor Linares, que es el tratamiento previo a la cirugía. Sabemos que la cirugía es la base del tratamiento de estos pacientes y podemos utilizar quimioterapia neoadyuvante antes de que este paciente sea llevado a cirugía. Utilizamos también esquemas donde se utilizan una combinación de 2 o más drogas. Generalmente en el osteosarcoma o el tumor de Ewing son los que son más quimiosensibles y la mayoría de los condrosarcomas son quimioresistentes. En general, si la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante es pobre, sabemos que estos pacientes tienen un mal pronóstico y sabemos que nos van a responder muy mal y que vamos a tener recurrencias pronto. Entonces, esto es también parte de dar este tratamiento neoadyuvante de quimioterapia que vamos a ver más adelante, que en vivo podemos ver el efecto que tiene la quimio sobre el tumor. Entonces, en los osteosarcomas de alto grado tenemos agentes efectivos que sigue siendo la doxorubicina, que es uno de nuestros bases para tratar a los sarcomas. Utilizar dosis altas de metrotexate, utilizar cisplatino y fosfamida. Y como les dije, es la combinación de 2 o más medicamentos. Tumor de Ewing también tenemos medicamentos como la doxorubicina, ifosfamida, ciclofosfamida, etopósido, vincristina y actinomicina D. En este tipo de tumores, los tratamientos son a largo plazo y utilizamos combinación de estos también. La neoadyuvancia es parte de los protocolos actuales de estos tumores y aunque no, al final no nos van a aumentar la tasa de curación cuando lo usamos la quimio antes de la cirugía o después de la cirugía, sí nos va a ayudar mucho en tener a realizar una cirugía óptima y evaluar en vivo, como les decía, la respuesta del tumor a la quimioterapia, más que todo porque sabemos que esa respuesta a la quimioterapia va a ser un factor pronóstico muy importante. Aproximadamente del 20 al 50% de los pacientes con sarcomas óseos nos van a recurrir. El sarcoma óseo generalmente recurre de forma local, puede recurrir a pulmón, que es lo más común, y a otros huesos, tumor de Ewing a pulmón y a otros huesos. Y la quimioterapia, como ya una segunda línea, ya cuando tenemos una recurrencia, realmente no se ha dado una terapia estándar porque sabemos que son tumores raros, tenemos poca cantidad de pacientes, entonces realmente no se ha logrado definir una buena segunda línea y lo que hacemos es utilizar los medicamentos que no se utilizaron en la primera línea. Entonces, como conclusión, que yo creo que es lo más importante del manejo de pacientes con sarcoma es que uno solo no puede tratar a un paciente con sarcoma. Si queremos que los pacientes con sarcoma tengan una buena sobrevida, con una buena calidad de vida, tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios porque el tratamiento, como se dieron cuenta, es un tratamiento multimodal. Entonces, necesitamos estar todos en la misma sintonía para que al paciente le vaya mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante. Yo creo que tenemos pocas preguntas, algunas las hemos ido contestando ya directamente. Solo nos quedaba una todavía que no habíamos contestado y voy a tratar de contestarla, pero Claudita también bienvenida para opinar. Y es que nos preguntan qué es más efectivo y cuál es menos dañino
para el paciente, la quimioterapia o la radioterapia. Voy a contestar la parte nuestra de radioterapia. Como les presentaba, ha cambiado el paradigma de tratamiento de sarcomas de partes blandas. Ha cambiado esto que les presenté desde menos de un año. Y la recomendación es cuando uno piensa preoperatoriamente, ese tumor es muy grande, la patología es compleja, y el cirujano piensa la posibilidad de hacer por ejemplo, una cirugía conservadora. Acá va a estar muy limitada, a menos de que tenga que hacer una cirugía muy extensa, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, definitivamente que va a necesitar radioterapia. Voy a dejar que la autora Cáceres conteste lo de quimioterapia, pero en ese caso, con el equipo que se tiene actualmente, con los conocimientos de radiobiología, con una evaluación del paciente en cuanto a la verdadera extensión del tumor, etcétera, etcétera, lo que se puede hacer ahora con radioterapia, los efectos secundarios yo diría que son mínimos. Y si son dados preoperatoriamente y hay, digamos, cambios de piel, etcétera, todo eso puede ser manejado a la hora de la cirugía. O sea que cuando la radioterapia está indicada, los efectos secundarios y complicaciones son mucho menores. ¿Cuál es mejor, quimioterapia o radioterapia? Depende de la indicación de cada uno. Cuando la radioterapia está indicada, no compite, digamos, con la quimioterapia, al contrario, pueden ser ayudantes. Te dejo, Claudia, para que por favor contestes. Sí, buenas noches. Sí, definitivamente hay tumores o sarcomas que necesitan, que aquí no nos peleamos si damos o quimio, damos radio, sino realmente esa es la importancia de estos equipos multidisciplinarios y como les dije, el tratamiento es modal, perdón. Los pacientes necesitan cirugía, necesitan la quimioterapia y necesitan la radioterapia. Entonces, lo ideal es escoger al paciente. Por eso es que no solo vemos en sí el tipo de tumor que tiene, sino las condiciones del paciente, qué es lo que buscamos a la hora de dar el tratamiento con los pacientes y, y escoger al paciente. Sabemos que las quimioterapias definitivamente sí tienen sus efectos adversos y por eso es bien importante ver en qué condiciones está el paciente para ver si damos un esquema de estos esquemas que tienen dosis muy altas o tenemos muchos fármacos involucrados o es un paciente que al contrario tenemos que utilizar únicamente un fármaco porque sabemos que tiene un potencial a hacer mucha toxicidad y a complicarse no solo por la enfermedad, sino por el tratamiento. Entonces, aquí realmente es escoger al paciente idóneo y pueden llevar todas las opciones de tratamiento que hemos hablado, ¿verdad? No solo una u otra, sino la mayoría de pacientes reciben cirugía, quimio y radio. Perdón. Gracias, Claudia. Doctor Garcés, doctora Núñez, no sé si quieren hacer un comentario final. Estamos ya por terminar la conferencia. El único comentario que se me ocurre, Luis, es destacar la importancia del tratamiento multidisciplinario. Lo que acaba de decir Claudia, ¿no? Que esto es multidisciplinario. Quiero insistir en la importancia de la comunicación entre el patólogo y el oncólogo. Sea el oncólogo ortopedista, Claudia, pero eso es esencial, tener la información clínica y entenderse bien para hacer una clasificación correcta y un diagnóstico correcto, ¿verdad? Porque no son fáciles de diagnosticar los sarcomas. Yo pienso que es el área más difícil que hay en la patología. Correcto. Muchas gracias, doctora Núñez. ¿Algún comentario? Pues solo agregar, ¿verdad? Lo que ya resaltamos todos, que es muy importante que estos pacientes reciban un manejo multidisciplinario y tal vez
lo último que yo quisiera volver a señalar es que no debemos de subestimar a estos pacientes, ¿verdad? Muchas veces van a llegar a nuestra práctica privada con lesiones que parecieran ser insignificantes, pero que realmente son el inicio de un sarcoma y que manejados del principio por los profesionales adecuados, este paciente tiene por delante muy buenas probabilidades de recuperación. Perfecto. Les agradezco a los participantes que hayan estado con nosotros, de verdad, íntegra, tratando o en sus cursos de educación que seguiremos adelante. Les agradecemos su participación y su tiempo y sobre todo agradecerle a los panelistas por el esfuerzo y el tiempo que nos dedicaron. Con esto damos por terminada la sesión. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.